sobre nuestro modelo de negocio, tanto por paquete como por caso de uso. Habíamos trabajado también ya por nuestro caso de uso de compra. Clase no hicimos nada todavía. Nuestros referenciales que habíamos dividido en dos partes. Los referenciales que sería teníamos referenciales de compra, referenciales de servicio que todavía no cargamos. Y diagrama de actividad, no sé si llegamos a desarrollar el de compra. Habíamos ya desarrollado también diagrama de actividad. Una vez que tengo los casos de uso, voy a cerrar todo. Y una vez que tengo close alternative, ahí cierra todos los diagramas. Una vez que tenga mi modelo de negocio o mi caso de uso ya desarrollado, en base a estos casos de uso que yo desarrollé, tengo que hacer la especificación de caso de uso. Y como mencionamos y explicamos las clases anteriores, que los casos de uso nosotros vamos a desarrollar por interfaz gráfica, no por descomposición, por el simple hecho que nosotros tenemos un documento que se llama especificación, en donde a cada caso de uso que va a ser una interfaz gráfica, vamos a describir la funcionalidad interna de ese caso de uso. Y se hace en un documento. Pero para yo poder especificar cómo va a funcionar este caso de uso, en este caso yo en el pizarrón, hice un prototipo para una recepción. Entonces, eso corresponde a servicio. Vamos a armar un ratito un diagrama de caso de uso. Caso de uso. No voy a hacer todo, voy a poner uno nuevo. Servicios. Y el actor, acá yo ya tengo, en mi servicio tengo recepcionista y encargado de servicio. Entonces, acá va a estar mi recepcionista, el encargado del servicio, que se van a encargar de, valga la redundancia, gestionar servicios. Y como sabemos, la relación que se usa entre un actor y un caso de uso es la asociación. Y en mi módulo de servicio tengo registrar recepción, que es un include porque sí o sí tiene que cargarse las recepciones del cliente. Por ahí tengo registrar diagnóstico y generar presupuesto y todo lo demás que viene, que no voy a diseñar ahora. En este caso tengo que diagnosticar sí o sí para saber cuál es el problema y estoy obligado a pasarle un presupuesto a mi cliente, ¿verdad? Y los demás procesos. En este caso voy a trabajar primeramente con esta recepción. Tengo que describir cómo va a funcionar esta recepción. Para ello, vamos a ver un ejemplo, o sea, vamos a vaciar ese ejemplo. Cursor. Que tenemos precargado, análisis. Ejemplo, especificación de caso de uso de otro
Este ya es el UML en sí. Vamos a tomar este ejemplo. Este es un ejemplo de un referencial, pero como nosotros en taller de tercero ya trabajamos con referenciales, ya hay varios videos de eso, vamos a trabajar directamente por movimiento, por algo un pequeño más complejo para no perder mucho tiempo. Este tenía su prototipo, ya su diagrama de clase, su diagrama de secuencia que vamos a eliminar. Vamos a eliminar. Vamos a modificar, lo vamos a usar. Diagrama de secuencia anular, le vamos a llamar a este, que vamos a usar más adelante. Este va a ser agregar diagrama de clase. Vamos también a realizar. Este era el prototipo que teníamos, que tiene que ir. Descripción de la tabla vamos a quitar. Precondicionamos dejar, flujo alternativo por la duda. Esto borrar, no vamos a usar. Este modificar vamos a dejar así. En realidad este tiene que ser anular. Grabar, dejar así. Agregar vamos a dejar así. Flujo de básico vamos a dejar así también. Esto vamos a dejar así. Actor relacionado vamos a editar nada más y vamos a empezar acá. Como había explicado anteriormente, lo primero, o más bien la especificación de caso de uso, tiene una serie de estructuras que debo cumplir, que aquí está resaltado. Voy a ver por si puedo. Ahí se ve mejor. Bueno, que está resaltado en negrita como subtítulo. La especificación de caso de uso tiene que tener un nombre de caso de uso. Se llama especificación de caso de uso porque yo debo describir, detallar o especificar, como dice el nombre, el caso de uso. El caso de uso se va a convertir en una interfaz gráfica, entonces voy a describir cómo va a funcionar la interfaz gráfica, voy a especificar. Por eso se llama especificación de caso de uso, porque este caso de uso que tengo acá yo voy a especificar acá, y tiene que ir acompañado del verbo correspondiente. Este era mantener, porque de los referenciales se hace mantenimiento, porque no todo el tiempo se gestiona los referenciales, son esporádicos. Por ejemplo, mantenimiento le llamamos a las acciones que no son constantes. ¿Se entiende? Entonces de ahí viene el verbo mantener. Ahora, en el caso de los movimientos utilizamos registrar, generar, porque son eventos que van desarrollándose diariamente en base a la necesidad. Profe, una consulta. Sí. En mi caso, el mantenimiento diario, por ejemplo, a veces nosotros en una sección de taller, de clase, tenemos varias materias que se toman. Por ejemplo, en una clase hay taller 1, taller 2, taller 3, lo que se enseña. Ahora, sale la directora dice, se mete en un taller de otro lado, se mete a esa sección. Ese se llama mantenimiento. Porque es un referencial. Referencial. Sí, se llama referencial, vos invocas. ¿Qué proceso vos lo que estás registrando? Por ahí tenés que empezar. Dice, por ejemplo, para que salga a una sección un taller nuevo, que se adhiere a ese taller, a esa lista de talleres que hay. Sí, y para agregar este taller nuevo vos haces en la parte de referenciales. Entonces de ahí viene el verbo mantenimiento. Sí, y a eso porque algo que ya existe vos vas a mantener, actualizar datos a eso nomás. Eso se refiere Sí, referencial. exactamente. Esos son los datos referenciales que vos necesitas para hacer tu proceso.
tu proceso principal. Por ejemplo, vos vas a hacer tu planificación de curso y vos necesitas de esos datos. Exactamente. Bueno, descripción básica, como dice el nombre, descripción básica, una breve descripción. Vamos a empezar. En este caso yo voy a representar la funcionalidad que va a tener una recepción de equipo. Entonces, mi caso de uso se llama, tiene el nombre o se le antepone el verbo correspondiente. Registrar recepción. Entonces, de tal manera se va a llamar mi caso de uso. Registrar recepción. Y atienda. Tengo que hacer una descripción básica, explicar de qué se trata ese caso de uso, cuál es la función que va a tener ese caso de uso. Este caso de uso se ocupa del registro de las recepciones de equipos que llegan a la empresa o trae el cliente. Entonces, hago una pequeña descripción de lo que trata ese caso o ese caso de uso. El actor relacionado. Este actor relacionado no van a encontrar acá, ni tampoco van a encontrar acá, ni tampoco van a encontrar acá. O está ahí, pero específicamente van a encontrar en su extracción de eventos. En alguna parte de mi extracción de eventos yo tuve que haber puesto que la recepcionista registra la recepción o el encargado. Uno de los dos hace. Entonces voy a ver mi extracción de eventos y si encuentro que la recepcionista registra la recepción, entonces acá en actor relacionado va recepcionista, va a ser mi actor relacionado. Si por A o B motivo, en algunas ocasiones, el encargado también puede registrar las recepciones, entonces yo le puedo poner entre paréntesis encargado de recepción. En este caso ya le estoy diciendo que la recepcionista hace, pero puede hacer también el encargado de recepción. Eso es lo que representa si yo pongo de esta manera. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí, verdad? La idea es que entiendan para que puedan hacer. Y todavía no entramos a hablar nada de cómo va a funcionar. La precondición, lo que yo necesito previamente para que se pueda ejecutar ese caso de uso. Ya entiéndase por lo que debe existir en mi base de datos, los datos que yo voy a precisar, todo lo que voy a necesitar para que pueda procesarse este caso de uso. En este caso se pueda registrar o anular ese caso de uso. ¿Qué es lo que previamente necesito? Primeramente, el usuario tiene que tener un perfil, tiene que tener un rol dentro del sistema. Si no, no se va a poder loguear. Es por eso que está ahí, poseer perfil de usuario. Otra precondición básica que siempre van a encontrar, tener conexión a la base de datos. Si no, no se va a poder registrar los datos, ni voy a poder consultar. Como voy a tener en mi recepción, el usuario ya tengo la sucursal del usuario, necesito tener registrado los clientes, a no ser que dicho cliente yo tenga una opción acá como un botón
para llamar a la interfaz del cliente en el caso que lo exige el cliente. En el caso de que tenga una opción que me permita estar registrando la recepción y en mi base de datos no exige el cliente, pero la interfaz me permite desde aquí, sin cancelar la operación y ir a la parte referencial, pero desde aquí poder llamar a la interfaz del cliente con un clic acá y que se superponga sobre esta interfaz y cargo aquí y continúo. En ese caso no hace falta que esté en la precondición. Vamos a simular esto y les explico dónde va. Y voy a necesitar equipos. Debe existir los equipos, pero yo puedo también tener la opción aquí de registrar un nuevo equipo que ya no lo interfaz. En este caso, vamos a poner que equipo sea, que equipo pueda llamar y que el cliente pueda existir. Entonces, mi precondición va a ser tener los equipos registrados en la base de datos. Sin esos equipos yo no puedo registrar la recepción porque me va a faltar los datos. Si tengo una tabla aparte para modelo, no hace falta acá agregar porque se supone que agregando el equipo ya tengo que agregar el modelo también. Hasta ahí mi precondición. Luego pasamos a lo que es flujo de eventos, que se divide en dos partes. Fíjense bien el título, flujo de eventos. ¿Por qué flujo de eventos? Porque las especificaciones se realizan por cada evento que sucede. Un evento puede ser agregar, un evento puede ser anular, un evento puede ser modificar, etcétera, dependiendo de la acción que necesite. No son botones, son eventos. Mi botón se puede llamar nuevo, como yo quiera, pero el evento es agregar. La idea es poder detallar todo lo que sucede al momento de agregar. Entonces, flujo de eventos. Como le dije, se divide en dos. Básico, alternativo. Como el nombre dice, básico. La funcionalidad básica. Todo correcto, sin que haya ninguna excepción. Alternativo, por si haya alguna excepción, falte algún dato, ¿qué alternativa me ofrece el caso de uso? Y vamos a realizar también ese ejemplo. Empiezo mi flujo básico. El usuario ingresa a la interfaz gráfica y aquí algo muy importante. Punto 1. Una especificación de caso de uso no es un manual de usuario. Aquí no voy a describir cómo funciona a nivel gráfico mi interfaz gráfica, sino a nivel interno. ¿Por qué? Porque ¿para quién es la especificación de caso de uso? Para el desarrollador. Y a veces esa pregunta se hace en mesa. ¿A quién le sirve esto? Al desarrollador. Entonces, si yo hago tipo un manual de usuario, no le sirve al desarrollador. Ese le sirve al operativo que va a utilizar el sistema. Y por eso es que se hace un manual de usuario aparte. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces yo encuentro especificaciones de caso de uso, no de ustedes, en el examen y eso que suelo tomar, encuentro que su especificación de caso de uso es manual de usuario. Ni siquiera indica qué tabla tengo que consultar, de dónde tiene que traer los datos que voy a ir filtrando. Entonces mi programador o mi desarrollador no puede adivinar y me puede hacer tal cual como yo le dije, tomar los datos de cualquier lado. Cuando yo le reclamo, te puede pasar, no me pasaste esto, yo hice en base a lo que vos me pasaste, y no le puedo decir nada.
Ese es por un lado. Una vez que se tenga en cuenta, entonces el otro punto es que en la especificación de caso de uso no se debe mencionar algo muy importante que yo a veces suelo ver que ponen: el usuario ingresa al menú del sistema, el usuario selecciona del menú tal ítem. Eso está mal, porque nosotros estamos haciendo una especificación de caso de uso de registrar pedido. Y tengo que empezar mi especificación desde que abro la interfaz pedido. No estoy haciendo una especificación de caso de uso para un menú. ¿Se entiende? Si yo le pongo menú, entonces tengo que representar una especificación de caso de uso para menú en todo caso. Pero se supone que nosotros abrimos ya la interfaz de registrar pedido y lo que sucede al momento de abrir esa interfaz tengo que explicar. Bueno, aclarado eso, empezamos el flujo básico. El usuario ingresa a la interfaz de recepción. ¿Qué es lo primero que pasa al ingresar en esa interfaz? Voy a levantarme nuevamente para explicar acá. Voy a tener dos interfaces. En la primera interfaz me va a listar todas las restricciones pendientes ya que tengo. ¿Tiene que ser así de ustedes? No sé. O no directamente. Este es una manera que yo voy a representar nada más. La especificación de caso de uso, el diagrama de secuencia y el diagrama de clase, ya depende de cómo programa cada uno. Es ahí donde se ve la diferencia del trabajo de cada uno, porque no todos programan iguales, cada uno programa diferente, algunos más largos, más cortos, pero la idea es que pueda funcionar, que sea algo funcional. Entonces, esta forma que yo diseño es un ejemplo nada más, porque después, si se copia, la mitad se ve de esto y después la otra mitad ya se ve diferente. Entonces te tienes que hacer de acuerdo con el programa. Punto número 2. Entonces, voy a dividir en dos interfaces. En la primera voy a tener un listado en donde me liste todas las recepciones ya registradas de los clientes y con las acciones de poder anular y ver. Y por otro lado, agregar un botón nuevo para agregar un nuevo registro. Al presionar este botón nuevo, directamente me abre esta interfaz y ahí empiezo a cargar los datos y tengo que detallar cómo se cargan estos datos el cliente. Esta es una lista de esperanza donde lista los datos del cliente. Yo como analista, en este caso, no le puedo decir a mi programador seleccionar al cliente o la especificación por poner usuario selecciona al cliente. ¿Por qué? Porque primero se debe cargar ese código. Entonces debo explicarle qué tabla consultar para cargar ese código. Una vez que tengo eso, sí ya puedo seleccionar y más adelante cargar su código. La misma cosa del equipo. Tengo que cargar primero este combo y después seleccionar. Y luego representar cómo carga la línea. Y después ya podemos ir avanzando. La recepción, como estamos trabajando en la recepción, puede tener una condición también, o concepto. Pero este va a ser solamente un ítem que le voy a explicar. ¿Por qué le pongo un concepto? Porque normalmente, cuando yo estoy trabajando con el módulo de servicio, el último proceso del módulo de servicio es reclamo del cliente. Cuando yo voy a recepcionar un nuevo producto o un nuevo equipo en este caso, porque es para empresas que se dedican a reparación de equipos de informática o cualquier tipo de equipo. Cuando yo voy a recepcionar, tengo que verificar primeramente si
si esa recepción corresponde a un reclamo o es una recepción nueva. Si es un reclamo, automáticamente me tiene que habilitar acá el número de reclamo, el usuario le carga y al cargar el número de reclamo, ya sea enter o todo lo que ustedes quieran hacer, enter en este caso, le rellene ya los datos del cliente, del equipo, la marca, modelo, si tiene más de un equipo, ¿verdad? O seleccionar, traerlo, si tiene más de un equipo, cargar esto con los equipos correspondientes, clientes, seleccionar, o si se reclamó solamente uno, directamente le puede tirar ya acá los datos y cargar solamente el cliente y el equipo ya cargará acá. Y las observaciones que tuvo. ¿Para qué? Para yo poder volver a diagnosticar si es que tiene o no inconveniente ese equipo y el servicio que se le hizo. Una vez que haga su diagnóstico, si corresponde y si está todavía en el periodo de la garantía, yo estoy obligado a generar una orden de trabajo directamente sin presupuesto. Sin embargo, si es una recepción nueva, esto no va a existir. Cargo al cliente, hago un diagnóstico y le preparo el presupuesto. ¿Se entiende? ¿Se entiende la palabra? Bueno, entonces, continuamos, para que quieran nada más. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir especificando la primera parte. Lo primero que voy a ver en el sistema al momento de ingresar es esa primera interfaz. Y en esa primera interfaz ya me va a aparecer ya con las recepciones que tengo grabadas en la base de datos, cargadas en la base de datos. Lo mismo es para pedido de compra, orden de compra, para la parte académica, para cualquier otro módulo que realice. Iguales, porque el mismo proceso va a cambiar por ahí el nombre del proceso nada más. Pero si trabajan de esta manera va a ser igual para todos. Y esto no vamos a hacer todo en un día. Esto por ejemplo ya es un proceso porque vamos a hacer como yo le dije, vamos a hacer especificación, secuencia y clase ya para que quede bien balanceado y ahí no tenga que ver y balancear nuevamente. Entonces, al momento de que el usuario ingresa a la interfaz, el sistema automáticamente llama a una conexión. ¿Para qué? Para poder conectar a la base de datos y realizar su consulta. El sistema consulta los datos en la tabla recepción, cliente, equipo obviamente. Equipo depende mucho qué cargo allá arriba. Allá arriba no cargo equipo porque puede ser que tenga ese cliente más de un equipo. Entonces lo que represento allá arriba nada más. Ahora, si el cliente tiene una relación directa con personas, ¿a qué me refiero? Si yo tengo una estructura, voy a borrar nomás esto, voy a apagar una titula. Si yo tengo una estructura en mi tabla en donde tengo cliente y este cliente pertenece a una persona de esta manera, todos los datos de la persona están acá y acá solamente el número del cliente, su root y el estado. Si tengo de esta manera, obviamente la razón social o el nombre del cliente va a estar acá. Entonces tengo que representar las dos tablas. ¿Por qué de esta manera? Por normalización, a la segunda forma normal, no se puede tener entidades con atributos iguales. Tanto cliente, empleado, proveedor. Entonces normalmente se generaliza por una tabla persona y con esa tabla persona está proveedor, funcionario, etc. Sí, y tengo tabla. Pero
tabla ya se crea el complemento. Si tengo de esta manera distribuida, tengo que consultar personas. Si yo tengo directamente solo clientes, en este caso se representa solamente cliente. Dependiendo qué es lo que muestro acá, si muestro el nombre del cliente y está esa persona, entonces tengo que consultar aquí. Continuando, cliente voy a ponerle persona, porque yo en persona tengo el nombre del cliente que voy a mostrar allá arriba. El estado es de la recepción que ya estoy consultando. Y la fecha es de la recepción y el número de la recepción también. Las acciones son botones que voy a utilizar ahí. Y luego el sistema muestra los datos consultados. Entonces de esta manera no se va a perder mi desarrollador en lo que quiere hacer. Una vez que ya tengo esa interfaz cargada, ya no hay más nada que hacer, porque esa interfaz es para ver nada más cómo están los datos que ya están cargados. Después acciones puedo hacer sobre él, como anular, ver o cargar nuevo, y eso ya sería otro evento. Entonces, agregar. Vamos a empezar por el evento agregar. Como yo tengo el botón nuevo, acá le voy a llamar que la recepcionista presiona el botón nuevo. ¿Qué pasa? El sistema redirecciona a la interfaz registrar recepción, que es la interfaz de abajo. Una vez que redirecciona, el sistema consulta los datos en la tabla recepción y busca el último código. Suma un valor al último código a través del método GenCode, por decir, y ahí nomás, vamos a poner otro ítem, agrega el código y o el número y la fecha actual a la interfaz. Voy explicando lo que va a hacer el sistema. Va a generar un nuevo código y ya va a agregar la fecha. Usuario y sucursal. Agrega los datos del usuario y la sucursal en base al usuario logueado. Entonces, del login ya automáticamente toma mi usuario y sucursal, pero eso tiene que figurar en la especificación de caso de uso de acceso. Una vez que tengo ya los datos, ya tengo cargado ya hasta el usuario y la sucursal. Tengo un concepto. La recepcionista selecciona el concepto. Si es nuevo, si es una recepción nueva, el sistema consulta los datos de la tabla
cliente el sistema agrega los datos al combo y el usuario selecciona el cliente correspondiente. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Seleccioné mi cliente y luego el sistema agrega los datos del cliente a los demás campos. Si hay más de un dato en base a lo que seleccioné, que traiga el root o la dirección, etcétera, del teléfono. Una vez que tengo esos datos cargados, ya paso a mi equipo. El sistema consulta los datos de la tabla equipo está bien. El sistema agrega los datos al combo. Hay algo acá que ustedes no me mencionaron todavía, pero ya lo voy a decir. Fíjense aquí, ustedes pueden usar de esta manera. Pueden llamar directamente la recepcionista o generalizar por el usuario. No está mal si yo le pongo, a todo le pongo el usuario hace tal cosa, el usuario hace tal cosa. ¿Por qué? Porque aquí ya definí ya mi autor relacionado. Como yo estaba llamándole recepcionista, acá lo voy a cambiar, le voy a poner la recepcionista. Porque empecé así. Se tiene que usar de una manera, no mezclar. O le digo todo el usuario o le digo todo el autor relacionado. Una vez que agrega los datos del combo, la recepcionista selecciona el equipo, el sistema toma los datos del equipo y agrega a los campos lo que más me falta. Y el usuario o la recepcionista en este caso agrega el motivo. Y por último, la recepcionista presiona el botón agregar registro. El sistema agrega el registro a la tabla o grilla. ¿Por qué agrega este registro a la tabla o grilla? Porque mi sistema tiene que estar preparado para poder en una recepción cargar más de un equipo. Si descargo acá, luego me tengo que permitir agregar otro equipo con diferentes motivos. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Y esa observación fue que... Y eso es después, ahora voy a pasar ahí. Hasta ahí estamos cargando equipo. La marca viene así, o sea, entregar más. ¿Cómo? La marca. La marca tiene que venir ya con el equipo. Esa es una referencia, sí. Cuando cargas ya es Sí. completo ya. Marca o modelo, como que todo junto. Entonces ya tiene que venir precargado ya, porque cuando yo registro el equipo, ya fue precargado. Y aquí por último lo que mencionó el compañero, la recepcionista registra las observaciones correspondientes. Hasta ahí. Y ahí cargué todo. Ahí cargué todos mis datos. Solamente me falta ya guardar y agregar las validaciones correspondientes. Cuando la recepcionista
presiona guardar, el sistema valida que no quede datos requeridos vacío. Y si hay otro tipo de validaciones tengo que ver, por ejemplo, que el root sea el formato correspondiente. Sí. Si hay campos de texto que no deben recibir número, también puede ponerle. Acá en la especificación se detalla todas las validaciones que va a hacer el sistema. El sistema valida que no se ingrese números en campos de texto. Y si hay otro tipo de validación. Luego, el sistema emite un mensaje de confirmación. El usuario confirma el mensaje, famoso mensaje desea grabar. Por cualquier eventualidad siempre es importante poner otra vez el mensaje antes de guardar directamente. Eso ayuda muchísimo. Una vez que confirma, el sistema llama a conexión. Perdón, la recepcionista. Muy bien. ¿Qué para pillar si estaban atentos? El sistema inserta los datos en la tabla recepción. El sistema inserta los datos en la tabla detalle. Y por otro lado, eso no más, ¿verdad? El sistema redirecciona a la interfaz principal y el sistema actualiza los datos en la tabla. ¿Por qué actualiza los datos de la tabla? Porque acá ya me tiene que aparecer el nuevo registro que cargué. Nada más por eso. Hasta ahí tenemos la parte de agregar. Voy a ir, viste que tiene la parte de agregar un evento y anular es otro evento. Anular vamos a hacer después. Flujo alternativo. Es la alternativa que me ofrece el sistema. Por ejemplo, si se deja algún campo requerido vacío, el sistema emite un mensaje de alerta. Ese es una alternativa. Si se presiona el botón cancelar, esa es una alternativa también. El sistema anula la operación. Si no existe el equipo desea el registro, el equipo a registrar, si no existe en la base de datos, voy a ponerle, si no existe en la base o si no existe, si no se encuentra registrado, voy a poner para que suene bien, si no se encuentra el equipo registrado en la base de datos,
la recepcionista puede presionar el botón nuevo equipo. El sistema llama la interfaz de equipo. La recepcionista registra el equipo y luego la recepcionista, o el sistema más bien, el sistema actualiza el equipo cargado o registrado y la recepcionista selecciona nuevamente el equipo. ¿A qué se refiere esto? Si no está cargada la base de datos, tengo un botón en donde voy a abrir la interfaz de equipo, carga la recepcionista, actualiza esto y luego puede volver a cargar. Eso es una alternativa que me ofrece este caso de uso. Por eso va en el flujo alternativo. ¿Cómo carga? No es necesario detallar cómo se cargan los referenciales. Si quiero ver cómo va a cargar de forma detallada las validaciones que hace, para eso está la especificación de caso de uso de referenciales. No va a tener sentido hacer todo el forma general nada más. Algo que nos faltó y que no me mencionaron también. Aquí hicimos si es nuevo. Si es un reclamo, el sistema habilita el campo número de reclamo. La recepcionista ingresa el número de reclamo. La recepcionista presiona el botón X, llamarle Enter, le voy a poner en este caso. El sistema consulta la tabla reclamo, coma, detalle reclamo, clientes, persona y equipo, y el sistema agrega los datos a los campos correspondientes. ¿A qué se refiere esto? A que si es un concepto de reclamo, ingresa el número, presiona Enter y automáticamente tiene que consultar el reclamo, el cliente que, para poner el número de reclamo, y obviamente el cliente que contiene el reclamo, si quiere poner el reclamo también, esto tiene que traer automático el equipo directamente y mostrar los datos aquí. Y las observaciones correspondientes que también reclamo, porque el reclamo tiene una observación y acá va a ir una observación del reclamo. ¿Entienden? Eso lo falta. Se fijan cómo va siendo bastante largo cuando se es específico, pero esta es la manera correcta de hacer para que sea entendible. Esto que voy a decir es a modo de sugerencia. Cuando ustedes llegan a hacer bien detallado su especificación de caso de uso, matan un pájaro de dos tiros. Yo soy tutor, pero le voy a decir cómo viene la mano. Cuando vos ves en mesa, cuando vos ves, me refiero a lo que evaluamos, una mesa. Cuando vos ves que el alumno tiene bien detallado de esta manera, uno ya es lo largo y le pone que yo ya veo que está en la mesa. Por leer una a una.
te ahorras ya preguntas que te puedan hacer, porque es demasiado detallado esto. Y vos vas explicando y tal así. Vamos a pasar con mañana otra cosa. Porque si vos hiciste de esta manera y vos estás explicando es porque entendés. Y asumo ya la mesa. Ahora, cuando se ve una especificación de caso de uso y tiene solamente 5 a 6 renglones, alguien viene a preguntar, ¿y cómo carga tu agua? Pero ¿cómo se carga de cómo? ¿Y pero qué tabla consulta? Pero yo consulto la tabla de ¿y dónde está ahí? No, pero eso yo le pongo abajo la tabla, pero ¿cómo va a adivinar tu desarrollador que eso tiene que consultar? Y dice, sí, pero vos me decís esto porque vos sos programador, pero si esto lleva a otro, no va a servir, que te van a decir eso. Y tienes razón. Porque ustedes a mí mismo me pueden decir, no, pero yo no lo voy a decir, no, también. Pero le diría, pues que esto que estamos plasmando aquí pueda yo entregarle a alguien y no tenga ningún inconveniente de hacer lo mismo que vos podés hacer. ¿Entiendes? Por eso que es importante detallar. Ya se van a ahorrar ya preguntas innecesarias. Bueno, hasta agregar. Hicimos la parte de agregar. ¿Por qué hasta agregar? Porque nosotros tenemos que balancear. Ustedes ya están en cuarto año ya. Entonces tenemos que olvidarnos ya del mecanismo de hacer todo de memoria, de hacer la especificación. Hice todas mis especificaciones y después empiezo a hacer mi diagrama de secuencia. Y es mecánico, somos mecánicos. Es como manejar. No sé si alguien maneja vehículo mecánico. La primera vez vos querés mirar tu cambio, ¿verdad? Cuando estás aprendiendo. Y después ya mecánicamente no vayas a hacer las cosas. La misma cosa pasa acá. Es mecánico y yo ya de memoria nomás ya hago mi especificación. Y después cuando ya hice todo, ya mi especificación, mi secuencia, me di cuenta que hay una desigualdad entre ellos. ¿Por qué? Porque mecánicamente. Entonces la idea es, por más que haga mecánicamente, a la par ya haga. A la par que yo haga mi especificación, ya hago ya mi diagrama de secuencia. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo y no tener que rever otra vez este trabajo que hice. Termino, por dar un ejemplo, mi recepción, hago mi diagrama de secuencia, mi diagrama de clase y ya no miro más. Ya veo el otro ya. Y no pierdo más tiempo en tratar de balancear después. Entonces vamos a partir por ahí. Lo primero que tengo que hacer, o lo que me falta, después del flujo alternativo, la postcondición es lo que sucede posterior. En este caso, si el caso de uso fue desarrollado con éxito, se agregará o anulará un registro en la tabla recepción y de recepción en la base de datos. Si es que hay un trigger que se ejecuta, por ejemplo, posterior a eso, posterior a la transacción o posterior al evento, debe ir ahí también. Descripción de tablas utilizadas. Aquí tengo que describir la tabla que utilicé. Pero al hablar de tabla utilizada, no habla solamente de la tabla en donde voy a insertar los datos. Todas las tablas que interactúan con este proceso. Y aquí tiene que estar balanceado con lo que yo dije acá en mi especificación. Todo lo que yo mencioné en mi especificación tiene que estar acá. Cuando digo todo lo que mencioné es la tabla que yo estuve mencionando que iba a consultar. Aquí, por ejemplo, tengo recepción, cliente, persona, detalle tengo también y equipo. Entonces tiene que ir acá. Obviamente, primeramente va mi recepción, que es mi cabecera, mi detalle de recepción,
que es obviamente mi detalle, mi cliente, de quien recepcioné, el equipo que recepcioné, persona. ¿Por qué persona? Porque ahí tengo el nombre del cliente. Algo más que utilicé ahí, creo que eso es todo, ¿verdad? Y reclamo, y detalle reclamo creo que también, por si es una restricción corresponde al reclamo. Usuario y sucursal, traje del acceso, ¿verdad? Entonces no hace falta. Entonces tengo 2, 4, 6, 7 entidades. Y tengo que ver acá si se menciona. Acá se menciona que tengo recepción y detalle en mi grabar. Tengo reclamo, tengo cliente, tengo persona, equipo y tengo detalle y reclamo. Entonces están todas las entidades. Esa misma cantidad de entidad que yo utilizo aquí debe también estar en mi diagrama de clase. Y vamos a ir por el diagrama de clase. Clic derecho, ADD diagram, y busqué diagram o diagrama de clase, ¿verdad? Este es el caso de uso, no sé. Vamos. Control suprimir. Ahí está. Clic derecho, ADD diagram, class diagram, en primer lugar. Y le ponemos, o le voy a poner en realidad, clase recepción. El diagrama de clase es un diagrama de tipo estático, no es dinámico. ¿Qué significa eso? Representa solamente la estructura, no hay un dinamismo. Cuando hay dinamismo, decimos que hay dinamismo cuando se representa una funcionalidad. Esto no representa una funcionalidad por el cual no debe figurar en ello el actor. Usted tiene que saber por qué el diagrama de clase no tiene actor. Porque es un diagrama de tipo estático, representa una estructura de cómo va a estar interconectado o interrelacionado entre sí tanto mi interfaz, mi conexión y mis entidades, los cuales son representados a través de clases. Todo se representa a través de clases. ¿Qué son estos pequeños elementos? A este le voy a llamar GUI, listar, y voy a poner otro que se llame GUI recepción para agregar. El diagrama de clase está constituido por dos elementos básicos: atributos y operaciones. Cuando represento un diagrama de clase de tipo GUI, que representa interfaz gráfica de usuario, se debe representar en la parte de atributos todos los componentes de esa entidad. ¿Qué serían los componentes? Los elementos que podemos observar: los combos, los campos de texto, las tablas, los botones, inclusive las etiquetas. Pero a nivel estético resultaría muy largo si me voy a poner todas las etiquetas. Entonces yo lo recomendable es agregar todos los componentes para ingreso de datos nada más. Entonces ahí tengo que poner todo. El listar representa esto. En listar tengo como atributo, la tabla se representa de una sola vez, no hace falta representar las columnas que tiene la tabla. Entonces le puedo llamar T-listar para que se entienda que es una tabla. Tengo un botón BTN nuevo, tengo un botón anular y un botón ver que vamos a ver después BTN ver. Estos pequeños signos que ustedes ven acá
que es más. Esto representa el tipo de atributos que están utilizando o el formato que va a tener el atributo, que pueden ser público o privado. Cuando yo represento tanto un atributo o una operación como público, significa que cualquier parte del sistema puedo invocar. Si represento como privado, significa que solamente dentro de esta interfaz se puede utilizar. Así que ustedes van a decidir, o de acuerdo a su experiencia o como programa, van a poner. En mi caso yo voy a poner todo privado nomás. Después le voy a dejar todo por defecto. Se van a dar cuenta que le dejo por defecto todo público, pero ese es por una cuestión de agilidad nomás, para avanzar más rápido. Pero usted tiene que definir si va a ser público o privado. La parte de operaciones, que este rojo, y al agregar lleva abajo, son los métodos que podemos utilizar. Por ejemplo, los métodos que usamos para hacer una consulta o invocar o hacer alguna conexión a la base de datos. En este caso, puede ser que yo tenga un método buscar, que lo que hace es llamar una conexión o invocar un query para que me pueda traer un resultado. Este método buscar puede llamar a mi controlador para que haga una consulta directamente y traer los datos de la base de datos. Luego tengo mi GUI recepción. Ahí sí ya tengo que representar todo. Tengo txt número, tengo txt fecha, luego tengo txt usuario sucursal, después tengo txt concepto, o ese es combo, ¿verdad? Le vamos a llamar CBO. Concepto, txt nr o reclamo, rec nomás lo voy a llamar, este es el nombre de la variable que va a tener cada campo. Luego tengo mi cliente, luego txt root, luego tengo mi equipo. Ese tiene que ver con el nombre de los atributos de la tabla, cómo diseñamos la ver o no. No, acá estamos representando GUI, interfaz gráfica de usuario, el nombre de la variable de cada componente que está en la interfaz gráfica. Primero estamos representando los GUI, después vamos a representar las entidades. ¿Entiendes? Yo me refiero al campo que vamos a llamar base de datos. Y esos son entidades. Y eso después vamos a representar. Acá también. No hace falta que sea ese nombre que le demos, por ejemplo, de No, pero este es interfaz gráfica, el prototipo. No estamos todavía trabajando a nivel de base de datos. Esta es la interfaz gráfica de esto que estamos representando. O sea, es a la hora de programar un utilizar. ¿Cuál? Y eso ¿Y esta variable la utilizan? Sí, sí. de la interfaz. Bueno, los famosos input que utilizan o todos los demás. CBO equipo, txt marca, luego tengo txt motivo, txt observación y la tabla de equipos. Y todas las operaciones, los métodos que voy a utilizar. Si tengo un método, ponerle método para grabar, método para anular, método para buscar, llenar combo. Todos los métodos
o proceso o procedimiento interno que utilicen debe ir ahí. Yo hasta ahí voy a hacer, para no, si no va a ser muy largo. Cuando voy a relacionar dos clases de tipo o que representa una interfaz gráfica, se utiliza la asociación. Pero yo tengo que identificar que estos son interfaz gráficas. Para poder identificar que son interfaz gráfica, para esto existen lo que son estereotipos. Selecciono y en la parte de... ¿Dónde está mi propiedad? Aquí. ¿Dónde fue mi propiedad? La parte de propiedades hay uno que se llama estereotipo. Selecciono y las clases que representan entidades se utiliza el estereotipo llamado boundary. Cuando representamos o cuando visualizamos una clase de tipo boundary, automáticamente ya podemos identificar que se está tratando de mostrar una interfaz gráfica. Este tipo textual, yo le puedo poner el tipo de decoración y es mucho más estético. Con este pequeño símbolo que yo veo acá, ya puedo identificar que es una interfaz gráfica. Y la relación entre ellos es de tipo asociación. Ahora voy a representar otra clase que sería mi conexión, que es esa clase conexión que usamos luego en nuestra programación, en donde está definido, a veces está definido IP, puerto, BD, que es la base de datos, el password, etc. Y la conexión que invoca para que los getter y setter puedan enviar o recibir datos a la base de datos. O sea, los métodos. Y la conexión se representa por el estereotipo llamado control. Que sería este estereotipo. Aquí le pongo que sea decoración. ¿Se fija la diferencia? Y ahí ya sé que es una conexión o que es un controlador. Y la relación entre una interfaz gráfica y una conexión, ahí sí ya usamos una conexión de tipo fuerte y utilizamos la dependencia. ¿Por qué utilizamos la dependencia? Porque decimos que tanto esta interfaz o esta interfaz, para poder enviar datos a la base de datos o recibir datos de la base de datos, depende directamente de una conexión. Hasta ahí representamos interfaz gráfica y controlador o conexión. Ahora vamos a representar nuestra entidad o nuestra clase de tipo entidad. Ahí sí ya vamos por el lado de base de datos. Recepción. La recepción tiene número, después que más tiene fecha, este sí tiene que llamarle cómo se va a llamar los atributos de su base de datos. Por ejemplo, rep NRO, rep fecha. ¿Por qué más tengo? Después tengo rep concepto. ¿Por qué más voy a guardar? Todo lo que se va a guardar nada más. Después tengo red motivo y tengo red
observación. Y obviamente mi estado. Estos son los atributos que se van a guardar en la base de datos. Para las clases de tipo entidad se representa a través de estereotipo que se llama entity o entity. ¿Qué sería esto? Y se representa de esta manera. Y de la misma forma que la interfaz gráfica tiene una dependencia directa con la conexión, porque para recibir o enviar datos también depende de la conexión. Aquí también tengo que representar mi detalle de recepción que tiene normalmente los atributos. Su atributo propio de la recepción es, por decir, número o rec número y de equipo, por llamar. Y no sé qué atributo más, si es que guarda la cantidad, por si hay un equipo, más de un equipo con el mismo va deadcam, por si tenga dos equipos con la misma característica, por haber, o con el mismo inconveniente. Aparte de esto, necesito mi equipo ID equipo característica, equipo descripción, y si tengo aparte la marca, entonces también debe representar la marca. Pero acá algo muy importante que quiero explicar: marcot y descripción. Algo muy importante: la marca aparece acá solamente si esa marca se visualiza acá. ¿Se entiende? Si yo traigo solamente equipo y no visualizo la marca del equipo, entonces no hace falta representar este. ¿Se entiende? Porque en el diagrama de clases tiene que estar las entidades que interactúan nada más con esta interfaz. En este caso, marca está acá. Pero, y acá aparece la marca también. Entonces debe aparecer acá. Y si no me equivoco, no está acá. Y tampoco está equipo contra el sistema, consulta los datos de la tabla de equipo y marca. ¿Entiendes? Para que esté bien balanceado. Aparte de equipo y marca, teníamos cliente, persona. Cliente. ¿Cómo? Cliente y persona no son tablas distintas. No. Esto es un rol móvil. Sí. Por eso se separan. Cliente. Y aquí tiene que ir todos los datos del cliente que no voy a poner por cuestión de tiempo, ¿verdad?
aunque tenemos tiempo todavía. Cliente puede ser ID cliente, no, RUB, CI, CLI, estado. Todos los nombres del cliente están en mi tabla persona. Entonces, persona tiene ID persona. Este sí puede tener CI porque el otro puede ser RU también. Per CI. Luego tengo per nombre. Per apellido. Per dirección. Per teléfono. Per mail. Y está ahí. Y tenemos nuestro reclamo. Reclamo. Y podemos tener número de reclamo, fecha de reclamo, observación de reclamo y reclamo estado. Y su detalle de reclamo, y el reclamo detalle puede salir de diversos, ya puede ser de número red, puede ser de equipo o de servicio que se está reclamando por ese equipo. No, el motivo es parte de eso. El reclamo tiene que salir del equipo o de servicio, ahí se puede extender un poquito más, pero nosotros equipo no vamos a usar ahora. Equipo NRO creo que se llama, o y de equipo era. Hasta ahí. Falta estereotipar. Antes de pasar a relacionar. Estereotipos. Entity. El tipo de icono que le voy a agregar va a ser decoración. Y ahí ya puedo identificar. Algo muy importante que tienen que saber, pero por cuestión de estética, les voy a mostrar cómo tienen que representar. Todas las entidades, estos son entidades. ¿Por qué le llamamos entidad y no tabla? Porque está en el nivel lógico recién. Una entidad se convierte en tabla cuando ya está dentro de la base de datos. Entonces, cuando estamos a nivel de diseño, le llamamos entidades. Todo depende de una conexión. En teoría, todo tiene que tener dependencia. Pero por cuestión de estética, solamente le ponemos la relación de dependencia con el principal. ¿Cuál es mi principal? Mi proceso que estoy representando. ¿Qué proceso estoy representando? Recepción. Entonces pongo solamente con el principal, y si se le pregunta ya se entiende que todo depende de una conexión, pero por estética mismo, para que se entienda mejor, solamente relacionado con el principal. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar la relación entre las entidades que existen, que eso tiene también su relación en base de datos. Esto no es un DEP, es un diagrama de clase. Si se fijan, yo acá no puse ID de persona, ni tampoco puse ID de marca, ni tampoco puse ID de cliente aquí en recepción, porque en las clases
solamente se representa atributos propios de la clase. En este ejemplo, es una clase de tipo entity. Y se representan los atributos propios, no los atributos que van de otra entidad relacionada. Porque si yo relaciono aquí cliente con recepción y aquí le pongo el cliente que viaja acá, ahí ya está mal. ¿Por qué? Porque esto es en un DER. Esto no es en un DER. En un DER esto sucede producto de la cardinalidad de un ovario que viaja, la clave primaria viaja como clave foránea. Pero eso es en el DER. Acá representamos por dos tipos de relaciones: agregación o composición. Una agregación se da cuando una porción de la clase pasa a pertenecer a la otra. O sea, cuando una de las entidades depende de la otra. Sin embargo, la composición se da cuando ambas o cuando la totalidad de la porción pasa a pertenecer a la otra clase. ¿Qué significa eso? Cuando ambas dependen una de otra. El detalle depende de la recepción. La recepción también depende de su detalle. Esto no puede existir solo ni esto puede existir solo. Entonces se dice que están compuestos. Sin embargo, la recepción depende del cliente. Si yo no tengo cliente, no puedo hacer la recepción porque es un dato que necesito. Sin embargo, para registrar mi cliente, yo no necesito recepción, porque voy a registrar el dato del cliente nomás. Entonces se dice que el cliente se encuentra agregado nada más, de hecho, de la recepción. Y vamos a hacerlo en práctica. Cliente, aquí usamos nuestra relación de tipo agregación, está agregado. Sin embargo, el detalle está compuesto de la recepción. El equipo, o sea, el detalle no puede existir sin el equipo, porque los equipos tienen que estar dentro del detalle. Sin embargo, el equipo puede seguir existiendo sin el detalle. Entonces decimos que el equipo se encuentra agregado nada más. La marca se encuentra agregado también al equipo, porque el equipo depende de la marca. El reclamo se encuentra agregado a la recepción, porque cuando hay una recepción nueva no va a necesitar el reclamo, ¿verdad? O sea, el reclamo puede existir. ¿Cómo? Sí. Cliente también debe ir con reclamo. El cliente se encuentra agregado al reclamo también. Esto va a ser una relación. La persona puede existir independiente del cliente, pero el cliente necesita de la persona para identificar a qué persona corresponde ese cliente. Entonces la persona está agregada. El detalle de reclamo está compuesto de la cabecera, o ambos una de la otra. ¿Se entiende? No relaciono con equipo porque acá varía mucho cuando hagamos reclamo, porque es para verificar nomás que exista acá ese servicio. Puede ser un servicio, puede ser un equipo. Y aquí se queda ya el reclamo, el diagrama de clase. Fíjense acá, tengo 2, 4, 6, 8 entidades. Esas mismas 8 entidades tienen que aparecer acá. 2, 4, 6, 8. Está totalmente balanceado. Usuario y sucursal no, porque tomamos del acceso. Cuando haga mi diagrama de clase, mi diagrama de secuencia, y ahí viene. ¿Por qué primero diagrama de clase y después diagrama de secuencia? Porque si hago el diagrama de clase, eso yo puedo arrastrar nomás ya en mi secuencia. No voy a desarrollar hoy diagrama de secuencia porque el tiempo no va a dar, pero voy a mostrar nada más. Estamos en la parte de gestionar servicios. Ya tengo una clase. Clic derecho,
ADD diagram, secuencia de diagrama por rol. Agregar recepción. A la interacción le vamos a poner también función F2 para editar. Agregar recepción. Y a la colaboración que está acá le vamos a llamar secuencia. ¿Por qué? Porque la colaboración una vez nomás. La siguiente es que voy a agregar un diagrama de secuencia ya directamente aquí sobre la secuencia y ahí me agrega una interacción nueva. Agregar recepción. Acá ya me cambia los elementos. Yo ya tengo mi actor que era mi recepcionista. Esta línea de continua se llama ciclo de vida. Automático ya me crea ya cuando trabajo sobre un diagrama de secuencia. Yo ya creé mi diagrama de clase de tipo boundary, que es mi listar y mi recepción. Yo puedo arrastrar nomás, no hace falta más crear. Puedo marcar los dos, inclusive con el estereotipo ya me trae. Y el icono le puedo cambiar, le pongo que sea de tipo icono. Y ahí ya es mucho más representativo porque se ve. Yo identifico automáticamente que este es un boundary, está representando una entidad. Tengo una conexión, arrastro aquí mi conexión, hago la misma cosa. Ya identifico ya que ese es un controlador. Luego tengo mi recepción de tipo entity. Tengo mi detalle recepción. Luego en mi detalle tengo cliente. Se me perdió mi cliente ahí arriba. Cliente. Equipos. Cliente tengo y tengo que tener persona también. Persona, equipo. Aparte de equipo tengo marca. Reclamo. Y mi detalle de reclamo que tenía acá. Soy un poco estético, nomás trato de poner misma línea cada uno para que sea más fácil después al hacer. Y aquí puedo seleccionar todo y directamente le pongo que sea de tipo icono y aquí ya tengo. Solamente que tengo que alzar un poquito más arriba. Podemos seleccionar así y jugar un poquito acá por él. Ahí está. Y aquí ya puedo empezar a trabajar por ello. ¿Cómo trabajar por ello? En base a cómo yo definí, y voy a hacer solamente la primera parte y con eso cerramos esta parte. El usuario ingresó a la interfaz y lo primero que sucede es que el sistema llama conexión. Estoy sobre este. Listar. Eso es lo primero que vemos. Llama conexión. Es sincrónico. Consulta datos. Retorna datos de la recepción y cuando retorna ya es sincrónico. Y cuando devuelve un dato usamos en las propiedades una acción que se llama AutoKey, que se llama return, que representa que está volviendo un dato
o retornando un valor de la base de datos. También consulto, aparte de la recepción, cliente y persona. Entonces, llama conexión, retorna datos, todo sobre la conexión, propiedades, return, y por último, aquí, persona. Pues es bueno ser ordenado uno al lado de otro los datos que voy a consultar. Llama conexión. Y por último, retorna. Y los mensajes se pueden mover para que no se le encime, o puede bajar un poquito más. Y este evento puedo agarrar y estirar nada más. Y aquí le ponemos nuestra propiedad, que sea return, y todos juntos esos datos agrega a la tabla o a la grilla, le voy a poner para que se entienda, o agrega a la interfaz. Y ahí ya represento que muestra todos los datos cargados. Y ahí ya representé esto, esta primera parte. ¿Se entiende? Entonces no hay forma que se pierda mi programador. ¿Alguna duda? Voy a guardar 1 hora 31. Hablé mucho ya.